Bien amigos, continuamos con el tema de elasticidades. Ahora vayamos con una nueva definición. Elasticidad, punto. Habíamos visto anteriormente la elasticidad arco, tanto para la demanda como para la oferta. Nos corresponde ver la elasticidad punto. ¿Qué diferencia va a tener con lo que es la elasticidad arco? ¿Ya? Les decía, cuando vemos la elasticidad de tipo arco, eso nos está indicando lo siguiente, que tiene que haber mínimamente dos puntos. Además, nos basamos para su cálculo en el criterio del promedio. ¿Qué más? Adicionalmente, habíamos dicho, si se quiere calcular elasticidad arco, debo procurar o voy a tener en lo posible tablas, ya sean de oferta o de demanda, o programas de oferta-demanda. Si una elasticidad arco está relacionada a dos puntos, por lo menos dos, pueden ser más, se basa en el criterio del promedio y además tiene que haber tabla de demanda o tabla de oferta. Muy bien. ¿Qué diferencia hay con la elasticidad punto? Es la que vamos a ver ahora. Elasticidad punto. La elasticidad punto, su mismo nombre sugiere, solamente se analiza alrededor de un punto que generalmente es de equilibrio. Bien, para calcular esa elasticidad punto, ya no me voy a basar en el criterio del promedio, sino debo recurrir al cálculo infinitesimal. ¿Cómo voy a reconocer ahora que una elasticidad es punto y no es arco? Ya no voy a tener tablas de oferta y demanda, sino ahora voy a tener ecuaciones, o si quieren llamarle funciones. Ecuaciones ya sea de demanda u oferta. Vean acá, por ejemplo, para el caso, nos están planteando ya ecuaciones. Ya no tenemos tabla. Cuando hay tabla, puedo calcular la elasticidad arco. Pero cuando ya vemos ecuaciones, lo más conveniente es calcular la la elasticidad de tipo punto. ¿Cuál es su fórmula si quieren así? Vamos a tener dos casos, puesto que nos están pidiendo para la demanda y la oferta. La variación va a ser mínima. Voy a escribir elasticidad, precio de la demanda, elasticidad, precio de la oferta. Perfecto. A diferencia del anterior que era arco, solamente le colocábamos E. Pero ahora para diferenciar elasticidad, precio de la demanda, elasticidad, precio de la oferta. No hay problema en la notación, les decía. Puede ser acá una E de tipo griega, otros utilizan la N con cola alargada. Eso es solamente notación. Muy bien. Ahora, ¿qué va a variar respecto a la fórmula arco? Respecto a la fórmula arco. La definición sigue siendo la misma, ¿sí? Variación de la cantidad respecto a la variación del precio. Pero las variaciones acá en tabla veíamos con este triangulito que era delta. Esta delta quiere decir variación. Esta nos sirve cuando es tabla. ¿Cómo hacíamos el cálculo de esta variación? ¿Recuerdan? Decíamos una cantidad 2 menos una cantidad 1 o un precio 2 menos un precio 1. Había dos puntos. Ahora en la elasticidad punto solo hay un punto y es el de equilibrio y sobre ese es el que hay que hacer la variación. Entonces para eso utilizamos el cálculo infinitesimal. Cuando ustedes le añaden a esta delta un operador matemático llamado límite y este tiende a un escenario ya sea infinito o un valor fijo, de repente, si le aplicamos al delta al límite, obtengo lo que se conoce como la famosa derivada. Y la notación de la derivada lo vamos a utilizar para nuestro caso, es la derivada de la cantidad respecto del precio. Vean entonces, antes ¿cuál utilizábamos? Esta, ¿verdad? Voy a colocarla por acá. Era la variación de la cantidad
respecto a la variación del precio, ¿sí? Y multiplicábamos por el precio 1 más el precio 2. Acá dividíamos entre la cantidad 1 más la cantidad 2. Esto es para arco. Pero en elasticidad punto voy a utilizar ahora, en vez de estos delta, estas variaciones que son para tabla, también se le llama variación discreta, voy a utilizar una variación infinitesimal, que equivale a través del límite a la derivada. Esta es la derivada. Esto quiere decir cambio en P, cambio en Q, pero cambio infinitesimal, cambio muy pequeño, infinitesimal, porque es alrededor de un punto. En cambio, en el primero eran 2 puntos, era muy notorio. Sí, era muy notorio. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula para la elasticidad precio de la demanda? Derivada de la cantidad demandada respecto al precio de la demanda por el precio de equilibrio sobre la cantidad de equilibrio. Y para la oferta, derivada de la cantidad ofertada respecto al precio de la oferta por el precio de equilibrio dividido entre la cantidad de equilibrio. Noten que ya no hay el criterio del promedio, solamente el del punto de equilibrio a través del cálculo infinitesimal. Entonces son esas dos fórmulas que vamos a utilizar para calcular la elasticidad punto. Por acá para la demanda y para la oferta. Elasticidad de tipo punto. Les reitero, de diferencial o derivada, ¿sí?, de Q respecto de P. Quiere decir cambio, igual que este delta, o variación, pero infinitesimal, alrededor de un punto, variaciones muy pequeñas. Ya no hay el precio y la cantidad promedio, sino el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Para ambos casos, habíamos visto, la interpretación va a seguir siendo la misma. Mayor a 1, menor a 1, igual a 1. ¿Sí? Y en la demanda, ustedes recuerdan, debo calcular siempre en términos absolutos. Hagámoslo de carácter más formal. En términos absolutos, sabiendo que la relación entre cantidad demandada y precio siempre es inversa o negativa. En cambio, acá no es necesario el valor absoluto, puesto que la relación entre cantidad ofertada y precio es relación directa o positiva. Entonces podríamos tener estos tres posibles resultados. No se olviden, la primera, caso elástico, unitario, menor a 1 de tipo inelástico. Y teníamos los casos extremos que podrían ser cuando esto es 0 o cuando esto es infinito. Cuando es 0, habíamos dicho, es perfectamente inelástica. Y cuando es infinito es perfectamente elástica. Estos son los casos extremos y estos son los casos más tradicionales. Entonces, tanto para oferta y para demanda, la interpretación es la misma. Lo único que va a variar es la relación. Aquí la relación es inversa entre Q y P, y aquí la relación es directa. Muy bien. Entonces, teniendo esto, ya podemos hacer ahora ejercicios. Para eso requerimos un espacio adicional.